Para hablar sobre este tema saludamos a Ted Henken, el presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que nos acompaña desde Nueva York. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, es un placer acompañarles a ustedes y me gustaría saludar a mis amigos en toda América Latina y en Estados Unidos. Ted, en este momento, ¿qué tan fiable es la información en cuanto a esa cifra tan abultada de tantos miles de millones de dólares que estaría otorgándole Venezuela a Cuba? Bueno, no debe ser nada sorprendente conociendo las ligas fuertes, las ligas políticas que tiene que existen, que han existido durante más de 10 años entre los dos países. El monto quizás solo es sorprendente dado la crisis tanto político como económico de Venezuela ahora, pero Cuba sigue viviendo bajo una crisis económica fuerte y las reformas de Raúl Castro desde hace 3 o 4 años realmente no han podido parar esa crisis económica. Entonces siguen siendo bastante dependientes de esa conexión y esa conexión tanto de ayuda como de intercambio con Venezuela. Esta cifra ha sido, para repetirlo, ¿de qué fecha a qué fecha? O por lo menos este estudio, ¿desde hace cuánto se viene preparando y qué fechas midió? Bueno, tengo que decir que Luis es un miembro de nuestra organización y él es el autor de este estudio. Entonces, él tendría que hablar directamente para darte más detalles sobre las fechas exactas, pero lo que entiendo yo es que esos son los 3 años pasados, entre 2008 y 2011, realmente que no es hasta ahora, que podría ser más o menos una tasa distinta, pero son los 3 años entre 2008 y 2011, que eso es cuando estaba todavía vivo Chávez. ¿Ese dinero habría sido invertido en qué, Ted? ¿En qué? Bueno, en Cuba, realmente hace falta ayuda en toda la economía. Yo imagino que es parte del intercambio que existe entre Cuba y Venezuela. Cuba da servicios, básicamente médicos, a Venezuela. Venezuela da petróleo, pero este petróleo a veces Cuba lo revende y después usa el efectivo, usa la moneda dura para pagar deudas, para infraestructura, para todo lo que hace falta en la economía cubana, que es mucho. También nos acompaña en la tarde del fin de semana Carlos Berrizbeitia, secretario nacional del Partido Proyecto Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional desde Caracas. Feliz tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, a su orden. Diputado, usted que maneja siempre muchas cifras del gobierno de Venezuela, de lo que se invierte, de lo que no se invierte, de lo que se gasta y de lo que no se gasta, con estos 18.000 millones de dólares que aparentemente se le ha otorgado a Cuba en los últimos 3 años, ¿qué se pudo haber hecho en Venezuela? Bueno, primero quería decirte que la cifra es mayor, ¿no? Esa cifra debe estar por alrededor de más de 35.000 millones de dólares. Ese estudio nada más ocupa de 3 años. En este mismo instante, hoy se despacharon más de 120.000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Y eso ha sido continuo, cada día que ha pasado casi durante 8 años seguidos. Es decir, que nada más el concepto de barriles de petróleo son más de 3.500 millones de dólares al año. Bueno, ¿qué se hubiese hecho en Venezuela? Un país que ahorita tiene los hospitales en el piso, donde hay miles de venezolanos postrados en emergencia que no pueden ser curados porque no hay medicina. Un país donde ni siquiera se consigue papel de baño para muchos venezolanos, con una escasez que redondea más del 38% de los productos de primera necesidad, donde las carreteras, las autopistas están en el piso, las universidades. Entonces ha sido un convenio, yo tengo que decirlo con muchísima responsabilidad. Yo creo que la catedral de la corrupción del socialismo del siglo XXI es el ejemplo de los convenios que han habido con Cuba, nada transparente, nada cristalino, y muchísimo de este dinero está en los bolsillos de los Castro, de la Revolución Cubana y de muchísimos personas que se han enriquecido bajo la sombra de estos convenios con Cuba. ¿Se está viendo, diputado, en mayor beneficio la revolución cubana o la revolución venezolana? No, bueno, yo creo que al pueblo cubano le habrá quedado algo a costa del pueblo venezolano. El pueblo cubano
no tiene la culpa de esto, pero muchísimo. Yo creo que de cada $100 que se han despachado para Cuba, más de 60, $70 se han quedado en los bolsillos de muchísimo, a espaldas pues no solamente del pueblo cubano, sino del pueblo venezolano, pues ese dinero es de los venezolanos. Ninguno de estos convenios han pasado por la Asamblea Nacional y por el Congreso, no se han visto ni son transparentes. Para que tengas una idea, hay una sucursal del Banco Industrial de Venezuela, que es el banco del gobierno de Venezuela, en Cuba. Esta es la única sucursal de un banco que hay en Cuba. Como saben todos tus televidentes, en Cuba no hay libertad comercial bancaria, no se puede abrir una libreta de ahorro ni una cuenta corriente, y yo creo que ahí es donde está todo el flujo del dinero. Venezuela está pasando una grave crisis económica, política y social, con deudas tremendas, no hay ni siquiera para pagarle a las líneas aéreas, y todo este dinero se ha ido pues para Cuba, y repito, la mayoría de este dinero están en manos de los Castros, de la élite, de la corrupción, de esta dictadura en Cuba, y de muchísimos venezolanos que están en el gobierno, y que tengo que decirlo también con mucha responsabilidad, eso es traición a la patria, el dinero de los venezolanos en manos de la dictadura cubana. Ted, el informe que ustedes han presentado sirve de qué a nivel internacional, pero también en la política venezolana. ¿Perdón? Ted, le preguntaba a usted que el informe que ha hecho, que se ha dado a conocer, ¿de qué sirve a nivel internacional y de qué sirve en la política venezolana en este caso? Bien, tenemos problemas con Ted nuevamente. Vamos a hablar ahora con Carlos Berrizbetia, vamos a seguir la conversación. Prácticamente la respuesta también puede, o la pregunta también puede ser para usted, diputado, y es ¿de qué sirve este tipo de denuncias cuando se conocen a nivel internacional? Esta y muchas otras, pero en Venezuela como tal no viene pasando absolutamente nada porque no hay una investigación. Existen las denuncias no solamente de esto, sino también de violación a los derechos humanos. Tampoco hay investigación y pareciera que solamente se investiga o se toman riendas en el asunto si afecta de alguna manera lo que se esté denunciando a algún miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela o algún simpatizante del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, interno en Venezuela significa que la población venezolana se dé cuenta, aquellos que todavía piensan en que de verdad esta gente piensa en el pueblo, que se den cuenta en un país donde no hay una bombona de gas para cocinar, en un país donde la inflación supera en alimentos el 80%, donde el salario mínimo son $50 internamente. Este informe, que es un informe hecho por manos ajenas a la política venezolana y por estudiosos de la economía de Cuba, foráneos al país, que se den cuenta pues de la grave corrupción y la grave situación que hay en el país. Y a nivel internacional, bueno, que lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, en Venezuela quien gobierna son los hermanos Castro. No hay ninguna duda, entiende, que en Venezuela la injerencia cubana y el dominio cubano en Venezuela ha sido de una manera dramática, no solamente económica, sino política. Hedgen, ¿qué se puede hacer con estas denuncias que ustedes han presentado? Porque para muchos es conocido, tal vez el monto varía, como lo ha dicho el diputado, pueden ser más de 35.000 millones de dólares y ustedes hablan de 18.000, pero más allá de los montos, más allá de la denuncia es ¿de qué sirve y qué hacer con ellas? Bueno, yo creo que eso es realmente asunto de Venezuela, del pueblo venezolano y del pueblo de Venezuela. Yo temo que el pueblo cubano podría hacer algo porque realmente la estructura de gobierno que tiene Cuba no permite un cuestionamiento a las finanzas del gobierno dentro del país, pero en Venezuela supuestamente tienen otro tipo de gobierno donde se escucha la voz del pueblo. Entonces, si hay cuestiones, si hay dudas y si hay falta de precisiones, esa demanda debe venir del pueblo venezolano y de también políticos venezolanos que deben saber y aclarar de dónde viene y cómo va este intercambio con Cuba. Podemos decir que en Cuba, más allá de las restricciones que puedan existir, también va a haber un silencio cómplice de ese pueblo cubano porque de una u otra forma se está viendo beneficiado por la ayuda de Venezuela y de allí que no hagan nada. Y más cuando le sumamos frases que siempre se me ha grabado en la cabeza cuando estuve en La Habana en el mes de enero que me decían ¿para qué me voy a meter en problemas si yo no tengo problemas? Era tal vez una de las constantes que uno encontraba en Cuba al momento de referirse, bueno, pero si tienen tanto problema en Cuba en cuanto a alimentación, en cuanto a cualquier cosa en pobreza se refiere además, siempre decían, es que ¿para qué me voy a meter en problemas si no tengo problemas?
Bueno, yo creo que el gobierno cubano ha sido muy capaz, muy experto en separar cuestiones económicas de cuestiones políticas, aunque sabemos que están bien ligadas y bien conectadas. Entonces el pueblo, el hombre o mujer de pie en el pueblo, realmente quiere evitar meterse en problemas políticos para tratar de solucionar su vida o sus problemas económicos. Una vía es los nuevos opciones para trabajo privado que son muy limitadas, o emigrar a vivir en otro país. La lucha cubana sigue y realmente hay voces independientes en Cuba que se han levantado cuestionando al gobierno, pero es un gran riesgo porque no hay protección de derechos fundamentales como el derecho de opinar, derecho a la libre prensa, etcétera, en Cuba. Entonces, es un riesgo para el trabajo de uno, es el riesgo para la casa de uno, la seguridad física de uno, ¿no? Henken, en esos estudios que hacen ustedes sobre Cuba, con esos 18.000 millones de dólares, ¿qué se puede hacer en materia de infraestructura y en materia de desarrollo para la isla? Bueno, como he dicho antes, se puede hacer mucho, mientras más dinero se puede hacer más. El problema es que el dinero no está abierto al ojo público, ¿no? Entonces, realmente no se sabe cómo se mueve el dinero, cuáles son las prioridades con dónde se está invirtiendo el dinero, si es para el beneficio del público, si es para el beneficio de los militares, si es para el beneficio de los políticos. Realmente no se sabe porque no hay, los libros de contabilidad no están abiertos a ser juzgados públicamente. Esa parte la tengo clara, Henken. Lo que quiero saber es, más allá de lo que si se gasta o no se gasta y en qué se gasta o no se gasta, es, conociendo las necesidades de los cubanos, desde su punto de vista, ¿ese dinero serviría para qué en materia de infraestructura y de desarrollo? Digamos que usted es el presidente de Cuba, que usted administra esos dineros, ¿en qué los podría utilizar? ¿Para qué le serviría? Bueno, yo empezaría con infraestructura, ¿no? Con las calles, con los edificios, con las viviendas de las personas. Con el sistema de agua que está rota y que se pierde casi la mitad del agua que llega a la ciudad de La Habana, ¿no? Infraestructura sería un gran reto. También hay proyectos de desarrollo como el mismo puerto de Mariel, que tiene mucha inversión de Brasil, pero sigue siendo una inversión enorme y sería otra opción para tratar de producir. El sistema educacional, que siempre ha sido un logro de la revolución, está en crisis y no tienen suficiente para pagar buenos maestros para incentivizar la profesión de maestro, ¿no? Entonces sería otro, como los servicios hasta sociales y médicos, como los mismos servicios médicos que se dan gratis en Cuba, pero a veces se dan gratis los servicios, pero no hay medicina, por ejemplo. La medicina es muy cara, hay que comprarla personalmente. Entonces, hay muchas cosas en que el gobierno puede invertir el dinero. Yo empezaría, como dije, con infraestructura, pero también necesitan en Cuba dar más incentivos a la población para trabajar con eficiencia y producir, porque desde hace mucho tiempo con el sistema socialista estatal que tienen, no hay incentivo porque el cubano de a pie recibe 20 o 30 pesos, dólares al mes con su salario y no es suficiente para vivir. Ahora, diputado Berrizbeitia, con esos 35.000 millones de dólares, ¿cuál sería, si no hubiesen salido de Venezuela, cuál sería el presente, por ejemplo, del SICAD o de Cadivi? ¿Cuál sería el presente de las aerolíneas en Venezuela? ¿Cuál sería el presente de la inflación y de la escasez en el país? Las reservas internacionales del país casi el doble. Un solo ejemplo nada más, con esos 35.000 millones de dólares, que es la cuenta que tenemos nosotros en todos estos 14 años, entre comillas, de revolución, se han podido construir en Venezuela más de 2 millones de viviendas. Es decir, que se le ha podido entregar más de 2 millones de viviendas a familia venezolana. Un solo ejemplo. No hubiese, pues, por supuesto, la grave crisis económica que tenemos, las deudas que tenemos,
las deudas al sistema financiero local, el endeudamiento que hemos tenido, a las líneas aéreas, no tuvieron los hospitales como están. Es decir, lamentablemente esto ha sido un gobierno que ha estado administrado, y lo repito con mucha seriedad, por los hermanos Castro, y bueno, el pueblo cubano no tiene la culpa. Lo que sí debería reclamar el pueblo cubano es dónde están esos más de 30.000 millones de dólares que se mandaron para la isla, y nosotros los venezolanos reclamar que cómo es posible que un país que tiene tantas necesidades se ha ido toda esta gran cantidad de dinero y se sigue yendo. Repito, hoy se despacharon 115.000 barriles de petróleo para Cuba, hoy en este momento, y mañana también. Es decir, y cualquier venezolano quisiera tener esas condiciones. Se le despacha el petróleo con 3 años muertos de interés, con 1% de interés y 25 años para pagarlo. Es decir, ¿qué venezolano tiene esas condiciones para comprarse una casa o un vehículo? ¿A quién han estafado estos revolucionarios con sus socios los Castro, las arcas de Venezuela, a espalda de un pueblo, repito, en Venezuela que está pasando muchísimas necesidades? Ahora, diputado, muchos del oficialismo dicen que también a Cuba se le debe mucho y que eso es un intercambio válido cuando hablamos de el servicio de salud de los médicos cubanos que entran a los barrios, porque según el chavismo o el madurismo en este caso ahora, aseguraban que los médicos venezolanos eran muy cifrinos, y este es un término venezolano, y no subían a los cerros a atender a los pobres o a los de menos recursos, que a los cubanos se les debe la ayuda que han prestado en materia de seguridad, en materia de inteligencia, que se les debe porque han prestado también ayuda en materia de desarrollo dentro del propio país, en materia agrícola y otros rubros. Bueno, pero a la prueba nos remitimos. Si vamos a la agricultura, estamos importando todo. Acabaron hasta como centrales azucareros en Venezuela. Si vamos a la industria de construcción, bueno, no hay cemento ni cabilla, donde también los cubanos tienen participación. Si vamos a los puertos, que montaron una empresa que se llama Bolipuerto con los cubanos, bueno, los puertos están abarratados de contenedores y se pudre la comida. Es decir, con esos 35.000 millones de dólares, Venezuela tuviera, bueno, un hospital 5 estrellas en cada capital del país, tuviera médicos mejores preparados, mejor pagados, tuviera una infraestructura sanitaria tremenda. Aquí lo que hay es un gran negocio, y además un negocio que lamentablemente utilizan a los seres humanos, porque esta mayoría de los médicos que vienen para acá, tenemos entendido que le pagan un promedio de $7.000 mensuales al gobierno cubano por cada médico, y a los médicos le dan $300. Es decir, usando el ser humano como mercancía. Estos son los socialistas revolucionarios, entiende, que hablan de la dignidad humana. Aquí lo que hay, repito, un gran negocio, una gran corrupción, que cuando se destape se va a saber. Una corrupción que, bueno, que no tienen cómo justificarla. En un país serio, un país responsable, donde las instituciones funcionen, lo más lógico es que todos estos convenios hayan pasado por el Congreso, o en Venezuela, como se llama la Asamblea Nacional, para ser discutido y para ver cuáles son los beneficios para el país. Repito, en este momento no hay ningún beneficio para el país, no hay ningún hospital del país donde no haya problema. El tema de salud está en el piso, las carreteras, los transportes, todo lo que tiene que ver con el sistema de servicio de electricidad. Aquí lo que ha habido, repito, y lo digo con muchísima seriedad, es la catedral de la corrupción de esta revolución han sido los convenios con Cuba. Son oscuros, no son transparentes, y donde se han enriquecido muchísimos cubanos de alta revolución que están en el gobierno, y muchísimos, entre comillas, bolivarianos o boliburgueses que andan metiéndole la mano al dinero de los venezolanos. Cada dólar que se ha ido para Cuba es un dólar menos para educación en Venezuela, para salud, para infraestructura. Y a la prueba me remito a la grave crisis económica, política y social que está viviendo el país en este momento. Ted Henken, ¿qué sería de la revolución cubana sin ese dinero que le envía a Venezuela? Brevemente. Bueno, lamentablemente creo que la revolución cubana ha vivido de los recursos de Venezuela durante estos 14 años, más han vivido los Castro y la cúpula de la dictadura. Nosotros siempre ha habido, Venezuela siempre ha tenido convenios. El Petrocaribe vino desde hace mucho tiempo a ayudar a los países pobres del Caribe con convenios petroleros justos, pero no esta locura. Nosotros no queremos que el pueblo cubano sufra, lo que queremos es que el pueblo cubano y el pueblo venezolano ya de una vez por todas terminen de despertar y se den cuenta que están en manos de unas personas que lo que han hecho es empobrecer los pueblos y se han enriquecido ellos. Carlos Berrizbeitia, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para NTN 24. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Ted, para finalizar la misma pregunta y brevemente, ¿qué sería de esa revolución cubana sin el dinero que le aporta el gobierno de Venezuela?
Bueno, la crisis sería mucho más grave y sería más presión en Raúl Castro para aumentar, profundizar con las reformas. Pero, repito, que la revolución o el liderazgo de los hermanos Castro ha sido bastante fuerte, han sobrevivido el choque enorme de la caída de la Unión Soviética. Esta sería otra caída si se perdiera ese apoyo, pero no sería, a mi juicio, el final del régimen castrista, sino sería otra crisis en una larga serie de crisis en el país, económica principalmente. Muchísimas gracias, Ted, por haber estado con nosotros. Un placer.